ser de primera, allí va. Pavone. ¡Olave! Olave contiene Olave sin dar rebote. Creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés. Olave le dice que no a Pavone. No lo pueden creer los hinchas de River a los 24 minutos. Momento clave. Hola, hola, bienvenidos a la mesa de siempre. A nuestro invitado, la mayoría lo asocia con un único club. Una cosa curiosa porque acaso se olvida la gente por ahí que jugó en otros, que estuvo en uno muy grande del que luego fue su verdugo, que jugó en España, que nunca dejó de volver a su primer y más entrañable amor. Juan Carlos Olave está conectado. Juanca, ¿cómo va? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Juan Carlos Alejandro Olave, ¿no? ¿Tres nombres? Alejandro, sí, nombre de novela me pusieron mi viejo, ¿eh? Esos tres nombres que se usaban antes, pero bueno, Juan Carlos Alejandro, exactamente. Juanca, de chiquito eras volante, tengo entendido. ¿Te probaste de lateral y fue tu abuelo el que recomendó que te pusieran al arco? Así es, sí, yo me inicié jugando al centro, como decíamos antes. Primero jugaba de volante, antes se jugaba con el 8, el 5 y el 10, y yo jugaba de 8. Después me pusieron de lateral, sí, en algún momento, y bueno, un día mi abuelo le dijo al técnico que me probara el arco. Él había sido arquero, mi abuelo tenía muy buen ojo para los jugadores, era el que armaba las divisiones inferiores de Las Palmas y demás, porque fue uno de los fundadores del club, y le dijo al técnico que me probara el arco, y bueno, un día llegué al entrenamiento y Osvaldo Angeli, que fue mi primer técnico, me dijo, te tengo que probar el arco porque me dijo tu abuelo, así que a partir de ahí, bueno, me convertí en arquero. Hablando de tu familia, tu mamá fue siempre muy futbolera también y tengo entendido que hasta se ha peleado por vos y lleva un apellido con mucho linaje en el fútbol y en Las Palmas, ¿no? Grigol. Claro, sí. Mi abuelo, por eso te digo, mi abuelo fue fundador de Las Palmas, con su hermano y su grupo de amigos, y mi vieja, los que vivían a una cuadra del club. Y antes bueno, como hacemos nosotros hoy en Las Palmas todavía Las Palmas sigue funcionando igual, toda la familia trabajando para el club y ayudándolo a crecer y viviendo lo que es la familia de Las Palmas. Y bueno, de la línea de los Grigol, porque eran los Grigol, los Ábalos, los Bornancini, los Chiatti en Las Palmas, y bueno, de la línea de los Grigol también después está Timoteo, está Mario Grigol, que era el primo de Timoteo, ayudante de campo, que es el sobrino directo de mi abuelo. Y bueno, es el club también de todas esas familias que fueron los socios fundadores. Y es cierto que cuando jugabas en reserva dejabas el bolso y te ibas y te metías en la hinchada y eras el que armaba las canciones. Sí. Yo con Ricky Saria, con otro chico de ahí un poco más grande que yo, éramos los que inventábamos. Nosotros terminábamos de jugar y éramos los hinchas de Las Palmas de siempre. Las Palmas no es un club que se caracterice hoy por tener mucha gente. En otro momento sí, llevaba muchísima gente. Después, bueno, fue creciendo el resto de los clubes de Córdoba y lógicamente las generaciones nuevas se fueron haciendo hinchas de los clubes que estaban en los nacionales y demás. Nosotros éramos el club del barrio y nosotros los chicos del barrio éramos los que íbamos a la cancha y alzábamos las banderas, los bombos desde muy chiquito, ¿no? Desde muy chiquito teníamos nuestro bombo, nuestra bandera, Las Palmas tenía su hinchada y bueno, después terminamos siendo nosotros los hinchas, los jugadores, un poquito de todo. Juanca, ¿y ya jugabas profesionalmente y seguías ayudando en el puesto de diario familiar, vendiendo diarios? Sí. Y yo lo que, en realidad yo cuando debuto profesionalmente en Belgrano, yo laburaba con los diarios de la mañana. Fue justo en la época del 2000, 2001, yo ganaba muy poco en Belgrano, ganaba el sueldo mínimo y en ese momento con la devaluación que hubo y demás no alcanzaba. Y bueno, yo seguía laburando porque recuerdo muy bien, en ese momento sacaba casi lo mismo que ganaba en el fútbol con la venta de diario, que mi viejo me había dado un reparto y vendía en una esquina. Y me acuerdo porque ganaba más o menos aproximadamente 700 pesos dólares que era en ese momento y yo ganaba 900 en el club. Con lo cual duplicaba casi el sueldo vendiendo diario. Entonces me levantaba temprano, repartía y después me iba al club. Ya después cuando empecé a jugar de titular en primera ya no lo hice más porque bueno, tenía que estar descansado, ¿no? Era mucho riesgo.
Fueron momentos duros porque también sé que te fuiste a Bolívar de La Paz y que después cuando volvieron con tu esposa, que eran muy jóvenes y no sé si ya tenés alguno de los chicos, te mudaste detrás de la casa de tus viejos, que era una habitación en el fondo, peleando para que te contratara algún club. Sí, así fue. Yo me fui en el año 98, me fui a jugar al Bolívar de La Paz, la Copa Libertadores, y bueno, y a los 8 meses me volví a Córdoba. En realidad tenía una posibilidad de pasar a un club argentino junior en ese momento y se me cerró la puerta a último momento y me quedé sin club. Me quedé sin club y tuve que volver a jugar a Las Palmas. Y bueno, y tuve que volver a trabajar porque no tenía ingresos. En Las Palmas, me acuerdo, ganábamos 50 pesos el partido ganado y 25 el empatado en ese momento, con lo cual, si ganábamos, sumábamos. Y vivía de los diarios, ¿no? Y lógicamente vivía en la casa, en una piecita que mi viejo tenía atrás de la casa, porque bueno, ya el momento de la vuelta mi esposa quedó embarazada y después lo tuvimos a Tiago. Vivimos 3 años nosotros ahí en la piecita esa, hasta que se me dio el nuevo contrato, volví nuevamente a Belgrano y bueno, ahí me fui a vivir a la casa de mi abuelo ahí en Las Palmas y bueno, pues ya podía tener la posibilidad de solventar mi casa, ¿no? Pero bueno, en esos primeros 3 años vivimos atrás de la casa de mi viejo. Sos un ejemplo de perseverancia, Juanca, también, porque te costó llegar a la primera y asentarte en la primera de Belgrano. Cuando debutaste fue cuando le ganaron 3-1 al Boca de Bianchi en la Bombonera. Exacto, que venía de salir campeón del mundo, Boca venía de salir campeón del mundo y yo debuté con 13 equipos, ¿sí? Faltaron algunos jugadores, ese día faltó Riquelme, faltó Córdoba, que era el arquero, pero bueno, después jugó casi todo el resto. Le ganamos 3-1, Belgrano estaba viviendo un momento muy complicado en lo institucional, estaba en quiebra prácticamente, y nosotros éramos un equipo que se había formado con jugadores que veníamos de la liga cordobesa como yo, y otros chicos que jugaban en la liga, en Belgrano, pero en el equipo de liga, y que se habían sumado al plantel, y después muchos jugadores que venían de otros clubes que no tenían continuidad, jóvenes, ¿no? Como era Matías Arce, Mauro Óbolo, Juan Arosti, Facundo Imboden, que venían de Boca, y habían quedado muy poquitos jugadores del proceso anterior con experiencia. Entonces, la base de ese equipo éramos todos jugadores de Córdoba, y la verdad que hicimos el primer torneo, hicimos una gran campaña, arrancamos ganándole a Boca y bueno, estuvimos peleando ahí la punta con Racing, que fue el año que Racing vuelve a salir campeón como hasta Merlo, ¿no? ¿Qué arqueros eran tus ídolos de pibe? Y Ángel David Comiso y Carlos Fernando Navarro Montoya. Esos eran los arqueros que yo miraba de siempre. Yo Comiso lo había visto jugar en Talleres, acá Comiso Claro. era su punto de Chocolate Valley, y entró el pelo largo y todas esas cosas. Una vez yo veía mucho fútbol y lo empecé a seguir a Comiso. Después pasó a River y yo lo seguía y bueno, apareció el Mono en Boca, y la verdad que eran arqueros que a mí me encantaban, no solo por lo que atajaban, sino por el protagonismo que tenían dentro del campo de juego. Y bueno, después tuve la fortuna y la suerte de enfrentarme después en una cancha con ellos. Con el Mono logré sacarme una foto, con Ángel no, que bueno, pero Ángel me regaló su camiseta después cuando jugó en Atlético Rafaela. Me quedó pendiente la camiseta del Mono nomás, pero bueno, siempre son arqueros que admiré mucho. Yo, por ejemplo, en Bolivia jugaba con una réplica que le hacía mi suegra, y en Las Palmas también, como los buzos que usaba Navarro Montoya, ¿no? Uno blanco con esa hombrera, con el número pintado así tipo pingüino. La verdad que me gustaba mucho su estilo, cómo se vestían, cómo lo vivían, cómo lo sentían el arco, y bueno, por supuesto que me llamaba la atención lo que atajaban, ¿no? Y trataba de copiar muchas cosas de ellos, porque bueno, la verdad que era el estilo de arquero que a mí siempre me gustó y que hoy a lo mejor no abunda tanto, ¿no? Hablando de arqueros, ¿crees que el fenómeno de Dibu Martínez hace que más pibes chiquitos que empiezan a jugar al fútbol elijan el arco por ahí?
Puede que sí, puede que no. En su momento apenas sucedió lo del Mundial, sí, porque Hmm, el personaje del Dibu también como que se instaló fuerte, ¿no? Digamos que fue una referencia fuerte de aquel claro. campeonato del mundo, más allá del rendimiento, el personaje en sí, la personalidad, el carácter y demás. Eh, sí, creo que en ese momento deben haber elegido un montón de chicos probar el arco. Lo que pasa es que el arco no es un puesto fácil. El arco es un puesto que requiere muchas cosas, que requiere de carácter, de personalidad y demás. Y el arco te hace sufrir, porque vos cuando jugás al arco, nada, sos el que sufre de manera más directa el gol. ¿Sí? Después, Ujú. en otros puestos del equipo, ese dolor se disimula más y tenés la posibilidad de revertirlo. El gol te lo hacen a vos. Entonces hay sensaciones encontradas, por eso digo que tenés que aferrarte muy fuerte al puesto, tenés que quererlo mucho, te tiene que gustar realmente y lo tenés que sentir. No es para cualquiera el arco. Pensaba en lo que decías. ¿Cuándo termina de formarse un arquero, Juanca? ¿Cuándo crees? Yo creo que la mejor edad, no sé si termina de formarse, porque yo jugué hasta los 41 años y te puedo asegurar que aprendí en cada momento, en cada etapa de mi carrera, pude seguir mejorando y evolucionando cosas. Algunas sí, otras no, pero digamos que lo que uno se proponía lo podía, y lo que estaba al alcance, por supuesto, lo podía mejorar, ¿no? Pero creo que la edad adecuada de un arquero, cuando te encuentra con una madurez importante, cuando te encuentra con otro tipo de aplomo, con otra templanza, bueno, creo que entre los 28 y los 32, 33 años, creo que es una edad, por lo físico y demás, es la mejor edad. A mí me tocó, digamos, tener un momento, o los mejores momentos de mi carrera, quizá eh, después de los 30 años o no, o casi al final yo tenía un rendimiento muy parejo y bueno, porque me sostuve siempre desde lo físico. Yo desde lo físico era un arquero físico y me sostuve mucho desde eso, pero digamos que creo que encontré la madurez a pesar de que no jugaba, ¿sí? Porque en esa etapa me tocó alternar, pero en esa etapa entre los 28 y los 32, 33 años es donde el arquero gana un montón de cuestiones que a lo mejor siendo más joven todavía no las absorbe o no las retiene como a esa edad, ¿no? Recién dijiste algo muy contundente, ¿no? Que el arquero es el que más sufre el gol que recibe su equipo. ¿Y qué pasa cuando el equipo es goleado? ¿A vos te tocó padecer eso en gimnasia, ponele, y en un Sí, clásico con Estudiantes? y vos te sentís el principal responsable. Decir, che, yo estoy para evitar los goles. No hace falta que te goleen, que te hagan uno. Si te hacen más, peor, pero que te hagan uno y ganaste 2-1 y todos se van contentos y vos te vas contento, pero pensando en qué podrías haber hecho para evitar el gol. Eh, es lo que yo digo siempre, para un arquero mantener el arco en cero es una satisfacción enorme, como para un goleador hacer un gol, pero no se le da la misma dimensión. Y te digo que es tan importante tener el goleador como tener un arco donde te conviertan poco. Yo estuve en mi carrera en primera división, 3 veces fui la valla menos vencida del torneo, ¿sí? Con lo cual, para mí era un logro muy importante, lógicamente, como estaba en algunos vos, si te sucede eso en Boca con River es una cosa, si te sucede en otro lado, por ahí no trasciende tanto, pero para mí era una satisfacción, era un logro, es más, un campeonato donde nos hicieron solamente 13 goles. Yo me puse a ver el último partido, habíamos terminado nosotros ya la última fecha y quedaba un partido, que era un partido que no tenía, digamos, en la tabla no iba a modificar nada de la posición de que nosotros nos habíamos ubicado, pero que si a uno de los equipos le convertía en un gol, nosotros terminábamos con la valla menos ahí. Yo me comí el partido para ver si terminábamos, porque era la verdad que era un logro del equipo tener la valla menos vencida del campeonato. Nos hicieron solamente 13 goles. Entonces, bueno, por eso digo que también, así como
eso que no festeja nadie, que decir, ¿quién va a festejar que sea el equipo menos vencido del campeonato? Nadie. Ahora, si soy el equipo más goleador y te metieron 30 goles, no pasa nada, pero la gente al gol lo festeja. Pero que no te hagan goles no lo festeja nadie. Bueno, el arquero sí. Por eso te digo que es un puesto raro, te tiene que gustar, lo tenés que sentir y tenés que saber vivirlo. Si no recuerdo mal, después de esa goleada de Estudiantes a Gimnasia, Troglio te sacó. Hoy vos estás del otro lado, del lado de entrenador, en Las Palmas en su momento, y ahora con el ruso Zielinski y Belgrano. ¿Está bien eso o tenés que apoyar al arquero en ese momento y decirle, dale, loco, tenés la confianza del técnico del equipo? Sí, qué sé yo, viste, el técnico, yo ahora puedo entender algún tipo de cuestiones. Yo, desde el lado del entrenador, a veces un resultado así también es muy duro para un entrenador, ¿no? Entonces, a ver, no podés armar lo mismo a la fecha siguiente si sufriste una goleada de esa magnitud. Después me pasó, un año después me volvieron a meter 7. Perdimos al año casi clavado, perdimos 7-0 con Gimnasia de Mendoza, yo ya estando en Belgrano. Y el técnico de ese momento no me sacó. Y yo después construí todo lo que pude construir en Belgrano, ¿no? Terminamos en ascenso, bueno. Son decisiones, qué sé yo, son decisiones. Yo no te puedo decir qué haría porque, no sé, sí creo que un entrenador en ciertas circunstancias debe tratar de proteger al jugador, ¿no? Porque si no, después decanta en la falta de credibilidad, ¿no? Si vos ante una situación así, vos reaccionás de una manera como protegiéndote vos solo, creo que el jugador eso después lo siente. Con lo cual no digo que esté bien o esté mal la decisión. Entiendo que también para un entrenador sufrir un resultado así, en un club donde vos lo amás, porque es la situación de Pedro con Gimnasia, y bueno, te debe llenar de dudas, y a veces cuando uno tiene dudas, las decisiones que toma a veces pueden no ser acertadas, según desde el lado donde lo mires. Para mí no fue acertada, pero para Pedro seguramente habrá tenido su justificativo, ¿no? No me tocó salir a mí solo, aparte, ¿no? Hubo como 5 o 6 cambios, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo ha sido tu llegada a River? Porque antes de ese periodo en Gimnasia estuviste en River. ¿Cómo ha sido tu llegada a River? En realidad yo estaba en Murcia, estaba sin jugar, y bueno, había tenido posibilidades de salir a varios equipos de acá de Argentina, Boca, Racing, San Lorenzo en su momento. Había tenido sondeo y Murcia nunca accedía a prestarme porque yo hacía muy poco que había llegado, y si bien no estaba teniendo un presente como lo había pensado, que era siendo titular en ese momento, nada, ellos apostaban por mí. Pero bueno, llegó esto de River, que era la cuarta ya opción que surgía, y que fue por el momento que había fallecido el hermano de Germán Lux, y River estaba por empezar a jugar la Copa Libertadores, así que se dio todo muy rápido. Yo presioné en el club, en aquel momento fui a presionar porque bueno, yo tenía la necesidad de jugar, y me habían dicho que venía con grandes chances de jugar. Y bueno, en realidad yo llegué esa mañana que jugábamos el repechaje con Oriente Petrolero, llegué a la mañana, con lo cual no pude jugar a la noche. Jugó Juan Pablo Carrizo, que creo que, no sé si habrá sido creo que era su primer partido oficial o habrá sido ahí de los primeros. River ganamos 6-0, con lo cual Juan Pablo era un juvenil, ¿no? Ganamos 6-0, y cuando fuimos al partido de vuelta, que iba a jugar de titular yo, habíamos hecho las prácticas y demás, bueno, me entero en el vestuario que no jugaba. Y jugó Juan Pablo de nuevo, y bueno, hizo un gran partido, y bueno, y ahí quedé como la tercera opción. No era lo que se había hablado, porque después, a la vuelta de Bolivia, volvió Germán, se sumó de nuevo a las prácticas. Por ahí el pensamiento de la gente de River era que Germán no se iba a sumar tan rápido, y bueno, y yo quedé como una tercera opción y nunca tuve la posibilidad de jugar. ¿Pasarir el entrenador en ese momento? ¿Él que había prometido titularidad? No, prometido no, pero me había llamado con la necesidad de que, es más, me habían pedido que llegara lunes
para poder jugar el jueves. Lo que pasa es que Juan Pablo en ese momento creo que tenía 18, 19 años, había jugado solo los amistosos de verano, y bueno, después el resultado abultado del primer partido dio la posibilidad de que volviera a jugar que tomaran la decisión ahí en la historia de jugar el segundo partido, anduvo bien, y lógicamente después quedó, entre un arquero del club de 19 años con un futuro enorme, con mucho potencial, y un arquero que venía a préstamo con 30 años y que tenía una opción de compra bastante alta, creo que no había mucha duda por quién apostar. Entonces, bueno, ahí corrí con desventaja y en realidad nunca pude pelear un puesto. Quedé en esa posición, por eso a los 4 meses, a pesar de que me quisieron renovar por 6 meses más, le dije que no y me fui, porque sabía que no iba a lograr lo que yo había venido a buscar, que era retomar la continuidad que tenía antes de irme a España. Mirá si en ese momento te ibas a imaginar que unos años después ibas a mandar a River a la B. Y la verdad que era difícil de pensar, ¿no? Mirá cómo son las cosas, que bueno, después del tiempo nos toca con pasarela de presidente, ¿no? Nos toca llegar a esa instancia, ¿no? Pero bueno, nada, son circunstancias que se dan en el fútbol. Como digo siempre, para mí, yo desde el momento que volví a Belgrano, volví con el sueño de devolverlo o ser parte del equipo que lo devolviera a Primera División y que Belgrano pudiera crecer y apostar por cosas que antes en la historia no la habíamos vivido. Y bueno, tocó que, bueno, podría haber sido con Racing en la promoción del 2009, podría haber sido en la del 2010 con Rosario Central, y bueno, terminó siendo en 2011 con River, a lo mejor la menos pensada por todo el mundo, ¿no? Pero en la cual nosotros teníamos un equipo consolidado y teníamos la convicción de que lo podíamos lograr. Pensaban, Juanca, como pensaba mucha gente, el hincha común por la calle, decía, a River lo van a ayudar, en algún momento lo van a ayudar y no va a bajar. Como pensar se te podía cruzar, pero no podíamos pensar así nosotros. Nosotros no teníamos margen para ser negativos. Había que afrontar lo que venía y teníamos que resolverlo si es que queríamos llevarnos lo que buscábamos, por lo que veníamos trabajando hace 4 años, o irnos tristes como nos había tocado las últimas 2 veces con Racing y con Rosario Central. Nosotros habíamos merecido, con Rosario Central y Racing habíamos merecido algo más, pero bueno, no nos tocó lograr el objetivo y bueno, esta vez con River lo teníamos que buscar y no había tiempo para pensar en negativo, teníamos que ser positivos, porque si no era otra opción más que se nos escapaba y otra frustración más, por más que fuese River. Nosotros, si había una gran virtud que teníamos, que no éramos conformistas. No nos importaba si era River, si era no nos conformábamos con hacer un buen papel. Nosotros lo único que nos conformaba era ascender, y así lo demostramos de principio a fin en lo que fue la llave, ¿no? Acá en Córdoba totalmente superior, el primer tiempo sufriendo en el Monumental, porque ellos fueron superiores e incluso nos podrían haber marcado la diferencia que necesitaban, y el segundo tiempo sosteniéndolo con mucho amor propio, con mucho esfuerzo, emparejando el partido y bueno, empatándolo y justificando el ascenso, ¿no? Lo que era Alberdi en la ida, 25.000 personas. Ustedes no fueron al Chateau Carrera porque ahí sentía mucho más River el rigor yendo a jugar a Barrio Alberdi, ¿no? Y lo que pasa es que habíamos tenido la experiencia de las promociones anteriores. Nosotros con Racing jugamos en el Kempes, en el Chateau de ese momento, jugamos la primer final, ¿no? Y la verdad que Racing nos marcó diferencia. En los primeros 30 minutos del partido nos podría haber hecho 2 o 3 goles. Después lo emparejamos, lo empatamos nosotros, pero sinceramente Racing nos superó en el primer partido, en el Kempes. Ya con Rosario Central jugamos en Alberdi, y Central lo sufrió muchísimo en Alberdi. De hecho que Fatura Brown fue la figura, debe haber tapado no menos de 8 o 9 pelotas de gol, pero clarísima ese partido. Y nos hicieron un gol de lateral de Jesús Méndez, un lateral que le sacaron un lateral, rebotó y la clavó al ángulo, de un remate de afuera del área, y nos ganaron 1-0, pero la verdad que Central lo sufrió muchísimo en Alberdi. Y bueno, cuando tocó River,
Lógicamente, todo el mundo pensaba que iba a ser en el Kempes y por la capacidad, porque íbamos a meter más gente y sí, ahí estuvimos de acuerdo todos, ¿no? Los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, que nada, el partido tenía que ser en Alberdi porque el entorno y el contexto seguramente no iba a ser el mismo que como es, a pesar de que la capacidad era menor, no iba a ser lo mismo que en el Kempes, ¿no? Y que River se iba a sentir mucho más cómodo en el Kempes que lo que podía sentirse en Alberdi. Che, y después en el Monumental, ¿qué recordás del penal que le atajaste al tanque Pavone? ¿Es cierto que lo tenías estudiado y no hiciste lo que tenías estudiado? Sí, así es, así es. Lo habíamos estudiado, el tanque venía pateando de otra manera, hacia el otro palo, y bueno, por esas cosas que tienen el destino, por la intuición a veces de uno, del momento, y bueno, decidí amagar a un lado y tirarme al mismo lado. En realidad la situación era amagar a la derecha para tirarme a la izquierda, que era como venía pateando Pavone, y bueno, y siempre me quedó, a mí una vez que jugamos con River, que Comiso le ataca un penal a Selva Brusco, que le amaga hacia la derecha, y se vuelve a tirar a la derecha y le ataja el penal. Justamente en el mismo arco que yo le atajo a Pavone y de la misma manera, y sin dar rebote, fue igual. Entonces hice lo mismo. Y bueno, mira vos, eso fue en el año 2002. ¿Sí? 9 años después hice lo mismo y bueno, me quedé con el penal que bueno, nos terminó dando la tranquilidad para poder lograr el ascenso. Che, vos y el tanque habían sido vecinos en La Plata, habían en el mismo edificio, ¿cierto? Claro, Uno jugaba en Estudiante y otro en Gimnasia. Claro, él vivía en el departamento de arriba. En realidad él iba y venía porque él ya se había casado y arriba había quedado viviendo el hermano y venía la mamá y el papá, pero bueno, siempre nos cruzábamos ahí en el edificio. Al principio sí vivía, después creo que cuando convive o arma su familia, se va a vivir a otro lado y venía, sí, ahí al departamento ahí donde vivíamos nosotros. ¿Qué te acordás de los últimos minutos de ese partido? Porque eran dos realidades diferentes, un público que no podía creer lo que estaba viendo, el público local, el de River, y ustedes en una fiesta y tratando de que pasaran los minutos, me imagino, diciendo, ahora sí, no se pudo con Racing, no se pudo con Central, ahora sí estamos dando uno de los grandes golpes de la historia. Sí, a ver, lo que me recuerdo, una concentración máxima, porque nosotros teníamos muy claro que no nos podíamos distraer con River. River, si nos hacía un gol faltando 10 minutos, y era muy posible que pudiera convertir el que le faltaba. Entonces no nos podíamos distraer, no podíamos dar ninguna ventaja, veíamos un River muy nervioso que bueno, ya no intentaba jugar, sino que intentaba ganar con pelotazos largos y ganar tiempo apostando a la pelota larga. Y nosotros, la verdad que teníamos un equipo con mucho oficio y lo defendimos muy bien, ¿no? Lo defendimos muy bien, apostando también a alguna contra, pero sabíamos que teníamos que defender en un bloque que fuera sólido y que lo único que le podíamos permitir era que nos tiraran centro, que es algo que nosotros lo resolvíamos bien. Y bueno, así fue hasta el final, pero la verdad que lo que recuerdo es la máxima concentración. Sabíamos que no podíamos, como te dije antes, distraernos y que bueno, también expectante de lo que pasaba afuera, que nosotros lo notábamos, que en algún momento podía cortarse el juego, ¿no? Qué pena que un hincha tan famoso y tan cercano a vos como el Potro Rodrigo no haya podido vivir esa gloria, ¿no? Y lo ha vivido seguramente, de una platea mejor, lo ha vivido seguramente. ¿Eran cercanos, Juanca? Sí. Y al principio sí, después no tanto, porque él ya desarrolló su carrera en Buenos Aires y yo vivía aquí en Córdoba, nosotros estábamos aquí en Córdoba, pero al principio, cuando éramos chicos, sí, porque nos juntábamos en la casa del padrino de él. Mi viejo era como un hermano, mi tío Hugo, que era el padrino de Rodrigo, entonces nos cruzamos bastante ahí en la colonia de vacaciones, Los Canillitas y demás. Como te decía, seguramente si le hubiese tocado elegir, hubiese estado en el Paravalancha, ahí en el Monumental, pero bueno, creo que de alguna manera lo ha vivido, lo ha disfrutado y era tan hincha de Belgrano que, bueno, lógicamente hubiese merecido estar ahí ese día, ¿no? ¿Alguna canción preferida al repertorio del Potro tenés?
Eh, y a mí me gusta, bueno, la verdad que he escuchado tanto y tantas veces, pero me gusta, qué ironía, me gusta. Eso, siempre me gustó esa. Y después, bueno, hay algunos por ahí algunos temas después de su muerte aparecieron videos inéditos, ¿no? Videos, recitales inéditos, que siempre los escucho y los estoy escuchando, porque, bueno, eran los momentos donde él no era el Potro Rodrigo que todos conocían, era cuando llegaba poquita gente, que tocaba aquí en Camino Carlos Paz, que tocaba aquí en la Costanera, que hacía el soporte de algunos grupos de cuarteto. Eh, con esos temas que después fueron furor, ¿no? Con el famoso disco de La Leyenda Continúa, que fue el primero que él lo catapulta al éxito y bueno, pero bueno, todos los temas, con temas de la Mona, cantado a su manera. Y bueno, pero a mí siempre me gustó ese, qué ironía, siempre fue uno de los temas que escuchaba y que repetía, ¿viste? Cuando a vos te gusta un tema lo repetí y bueno, yo lo repetí. La época que rebobinabas con la lapicera. Che, durante mucho Claro. tiempo, creo que hasta en España usabas un buzo con su imagen. ¿Te lo hiciste hacer? Sí, yo lo hice, en realidad lo usaba Belgrano y yo cuando debuto consigo uno, porque el arquero no tenía el uso con la imagen de él. Y bueno, a modo de homenaje, y aún sabiendo que a él le hubiese encantado que sea jugar un partido con la camiseta de Belgrano, lo empecé a usar en la camiseta. Y después lo llevé a varios lados, a Gimnasia, al Murcia, de nuevo en Belgrano, y bueno, era un poco un homenaje a él y bueno, una identificación también de mi camiseta, ¿no? Porque lógicamente el personaje querible y famoso, aparte mi buzo decía, no me olvides, ¿no? Y la gente a Rodrigo no lo ha olvidado, entonces era como también mantener eso, que, que el pueblo argentino no soltaba tampoco y no suelta, ¿no? Que es escuchar a Rodrigo hasta el día de hoy, después de tantos años, ¿no? Pensaba en tu buzo, Juanca, y hoy hablabas del Mono Navarro Montoya, y me acuerdo también de los buzos de Chilavert, del Loco Gatti antes. Ustedes eran más divertidos para vestirse que los arqueros actuales, dale. Bueno, un poco también eso es lo que te digo de la identificación de uno. El Mono tenía el camioncito, el Mono Burgo me acuerdo que puso el Bulldog, Chilaver también, Ángel Comiso siempre tenía unos buzos raros, ¿viste? Se notaba, no era todo clásico, ¿viste? Y bueno, yo después en Gimnasia usé en un momento, me regaló un hincha con una imagen de un lobo, con la camiseta de Gimnasia, un lobo así tipo todo musculoso. Después usé acá en Belgrano un pirata, ¿sí? Porque en Belgrano me hice la imagen de un pirata. Y si no tenía algo ahí en la camiseta como que me faltaba. Por ejemplo, en Murcia al principio no me dejaban usar y jugaba con la publicidad. Y si yo sentía que me faltaba algo en la camiseta, ¿viste? Entonces eso, digo, por eso me gusta también. A mí me gustaba el arquero que arriesga, que tiene un distintivo, ¿no? Es decir, el pelo, la forma que se viste, la forma que camina el arco, que lo vive, la forma que arriesga, aunque ese riesgo te lleve a cometer errores a veces. Bueno, es eso un poco. Yo también seguí con esa línea de arqueros que, bueno, hoy a lo mejor son más antiguos para algunos, ¿no? En Las Palmas te diste el gusto de dirigir a Thiago, a tu hijo. Jugué mi último partido de manera, digamos, profesional. Jugué en el Federal B con Las Palmas y jugaba mi hijo estaba al banco. No pudo entrar ese día porque nos echaron un jugador a los 20 minutos del primer tiempo y no, bueno, tuvo que hacer otros cambios para sostener el resultado, íbamos ganando 2-0. Y después, bueno, después del tiempo me tocó dirigir y bueno, me tocó dirigirlo a Thiago por 4 años prácticamente. Llegamos a la final del Regional Amateur para ascender al Federal A y la verdad que hay cosas que en el fútbol que no se miden por la exposición, que no se miden por el dinero, que no se miden por otras cuestiones, sino que se miden por lo que se sentís. Y sin duda que esos momentos y ese momento ha sido de los mejores que me ha tocado pasar en el fútbol. Y te estoy hablando de los mejores, de vivirlo con una felicidad que a pesar de otros momentos muy lindos que me ha tocado vivir,
quizás no he disfrutado tanto o tan profundo como disfruté esos momentos. Y estamos hablando de que dirigía Liga Cordobesa o jugamos un torneo regional amateur. ¿Sí? Hoy me está tocando estar en un cuerpo técnico de primera división y te puedo asegurar que son momentos que he vivido que son difíciles de superar por un montón de cuestiones, ¿no? Años atrás, hablando de hijos también, decidiste visibilizar la situación de Arancha, tu hija, que tiene capacidades diferentes y que ha sido discriminada. ¿Mejoró algo en este tiempo la integración de las personas con capacidades diferentes, Juanca, o no cambiamos nada? Yo creo que ha mejorado algo en cuanto a la mirada de la sociedad, pero la verdad que en la legislación no ha cambiado ni se ha modificado nada. Seguimos con las mismas falencias, seguimos con los mismos problemas, seguimos con esa falta de compromiso de los que deciden, que solo utilizan la discapacidad cuando les conviene políticamente, pero que cuando les toca gobernar a cualquiera, ninguno hace nada para solucionar los temas en profundidad. Entonces, en cuanto a la discapacidad, yo te lo puedo decir porque lo vivo, ¿sí? Reina la hipocresía. La verdad que son todos unos hipócritas, ¿sí? Porque nunca, la verdad, se han puesto a buscarle una solución. ¿Por cuál motivo? Y porque la verdad que es un grupo minoritario que seguramente no decide nada a la hora de votar. Entonces nadie tiene la intención de atraerlos. Después son todos solidarios, según dice que son todos solidarios, ¿no? Nadie tiene solidaridad ni nadie tiene la empatía que hay que tener con las personas con discapacidad o con la familia, inclusive con la familia de las personas con discapacidad, porque no es una tarea fácil, y hay situaciones que son de una manera y hay situaciones que son mucho más complicadas y que a lo mejor no tienen la posibilidad de atenderlo. Y una persona que tiene capacidades diferentes, hay una persona que tiene discapacidad, merece que la sociedad, que el Estado le brinde una atención como para que pueda desarrollarse y vivir de una manera medianamente digna, con todo lo que eso conlleva, ¿no? No solamente en la adaptación de la sociedad para poder recibirlos en cualquier lugar, sino que también con las posibilidades para que ellos puedan socializar y tener una vida normal, de la manera que ellos pueden. Bueno, nadie se ocupa, ni se ha ocupado de esas cosas, solo acciones individuales que sí he tenido respuestas de gente que está en la política, como el doctor Pacerini, que hoy es intendente de Córdoba, que sí se ha preocupado y se ha ocupado de algunas cuestiones, lógicamente siempre lo que ha estado a su alcance, pero también porque Daniel conoce de cerca lo que es la discapacidad, porque tiene algún tema familiar. Creo que es un tema de charla mucho más profundo, un análisis mucho más profundo, y es verdaderamente ese debate se tiene que dar realmente sacándose la careta y dejando de lado las miserias, ¿no? Y dejando de lado el aprovechamiento político de las necesidades de la familia y de las personas con discapacidad. Ese día van a empezar, cuando dejen todo eso, seguramente van a poder empezar a dar pequeñas soluciones a un tema que lleva décadas o siglos, vaya a saber cuánto, ¿no? Juan, para ir cerrando, los cordobeses tienen una fama muy bien ganada de ser ocurrentes, buenos contadores de chistes, pero alguna vez dijiste que no eras bueno contando chistes. ¿Mejoraste o no? No, malísimo, soy malísimo, no tengo, hay que saber contar chistes. Vos, si querés un cordobés que cuente chistes, tenés que hablar con Cacho, Buenaventura, con el Flaco Pailo. Pero esos son próceres. Bueno, pero digo, por eso te digo, y si uno de los comunes, la mole te hace reír cuando cuento chistes, te hace reír, pero yo soy malísimo, la verdad que soy muy malo para contar chistes, y creo que eso es un don natural, pero es un don o un gen que en Córdoba está muy instalado. Muy desarrollado. Muchos personajes, muchos personajes que la verdad que, aún sin ser humorista,
tienen una gracia tremenda, ¿no? Puedo contarte un viejo chiste cordobés que escuché una vez para que lo cuentes en un asado, así te sabes alguno. A ver, contame, dale. ¿Sabés los colores primarios en Córdoba cuáles son? No, a ver, decímelo vos. Amarillo patito, verde bote y negro culeado. Muy bien, muy bien. Escuchá, ese chiste inventaron, ¿me entendés lo que es? Ese lo inventaron, pero bueno, ese lo inventó algún cordobés. Un cordobés es me un lo chiste contó. de mesa. Un cordobés me lo contó. Pero por eso te digo, pero lo ha inventado en la mesa, ese lo inventó en la mesa, ¿viste? No, acá tienen la capacidad, los cordobeses tienen la capacidad de hacer reír y mucho. Son graciosos aún cuando el chiste es malo, mirá lo que te digo. Tengo una frase para cerrar, Juanca. Yo tiro el enunciado y vos la completás con lo que quieras. Mi mejor Dale, a ver. partido fue... Racing de Avellaneda, un partido que perdimos 1-0 con Gimnasia, 2. Y después un partido con River que empatamos 1-1 con Gimnasia, que nos empataron sobre la hora, creo que en el Monumental. Creo que esos fueron 2 partidos que la verdad me pegaban por todos lados. ¿Y mi peor partido fue? Y mi peor partido, la verdad que en uno que haya cometido errores clave, digo, a ver, uno de los que más sufrí fue lógicamente el clásico con Estudiantes y este partido competitivo con Independiente por lo abultado del resultado. Pero, por ejemplo, con Independiente no cometí ningún error en los goles. Con Estudiantes cometí un error en el 7º gol por querer salir a pegar una patada y le erré la patada. Pero sin duda, a ver, no sé si habrá sido. Tiene que haber uno peor, ¿no? Que te hagan más decir igual. Pero creo que, bueno, esos sí son los que más sufrí. Si bien no cometí un errores marcados en los goles, porque la verdad que, salvo en digo, con Estudiantes en el 7º, y me tocó tapar varias pelotas, pero sí, sin duda fue uno de los partidos que más sufrí, sin duda. ¿El mejor arquero del fútbol argentino es? Hoy es Nahuel Lozada, me parece a mí. Hoy me parece que Nahuel está en un nivel, no por lo actual solamente, sino por la regularidad que trae desde que ya estaba en Belgrano, ¿no? Que no es fácil. Yo siempre digo, por ejemplo, y también destaco lo de Guido Herrera, es difícil que los arqueros logren una regularidad tan marcada en el tiempo, ¿no? Y sostenida, marcada no sostenida en el tiempo, ¿no? Que no tengan altibajos. Entonces yo cuando un arquero encuentro esa regularidad, más allá de tener mejores autores de actuaciones, sino que justamente es un nivel parejo el que llevan, aparecen cuando tienen que aparecer, sostienen al equipo cuando lo tienen que sostener. Bueno, creo que Nahuel, desde el momento de Belgrano a hoy, a este presente que tiene Lanús, creo que ha sido uno de los arqueros más regulares que tiene el fútbol argentino, ¿no? Creo que él y, bueno, hoy, por ejemplo, Muslera de Estudiantes de La Plata también es un arquero que tiene un nivel muy, muy importante, ¿no? ¿El mejor arquero del mundo hoy es? No sabría decirte porque te digo la verdad, seguramente mirarán el fútbol europeo. Yo el fútbol europeo es algo que no me atrae demasiado, no me pongo a mirarlo. Si vos me decís a mí, tenés un partido de Primera Nacional, y yo te miro el fútbol argentino, te miro Copa Libertadores, te miro Copa Sudamericana, con lo cual no sigo mucho el fútbol europeo, por eso no te podría decir, este es el mejor arquero, porque no sé si es de mi gusto también el arquero europeo. Yo, para mí, como te dije antes, de los arqueros que a mí me gustan, que yo te podría decir, para mí este es el mejor del mundo. Y vos me decís, sí, pero juega en el fútbol argentino, pero para mí el mejor del mundo porque es por mi gusto. Hoy no hay más, ¿sí? Yo en su momento, como te dije, me gustaba el Mono, me gustaba Comiso, ese estilo que hoy no abunda o no hay casi. Y en su momento Oscar Córdoba. Y creo que Oscar Córdoba era un nivel importantísimo. Hoy sí te puedo decir, me encanta el Dibu. Ahora no sé si con el resto de los arqueros que hay en Europa seré el mejor.
pero a mí me encanta la personalidad del Dibu. El estilo, y me gusta, es otro el que a mí me gusta, pero la verdad que el Dibu es un arquero que hoy, por presencia, por personalidad, por carácter, seguramente debe estar entre los mejores. Lo que no sé si es el mejor, porque ya te digo, no es que me pongo a mirar el fútbol europeo para mirar a todos los arqueros, seguramente que habrá grandes arqueros, pero bueno, yo miro más para lo nuestro, para lo de este lado. El entrenador que más me marcó fue... Dos no, tuve varios, pero digamos, el primero que me marcó fue Carlos Ramaciotti, que fue el que se la jugó por mí cuando yo venía de la Liga Cordobesa, porque hay que tener bola, ¿no? Para en un equipo como Belgrano, para un arquero que viene de jugar en Liga Cordobesa, de titular en la cancha de Boca. Entonces para mí me marcó el convencimiento de él, el carácter de él, y eso me convenció a mí, me dio seguridad a mí. Y después que siempre me hizo creer que yo era el mejor. Me hacía creer que yo era el mejor, después lo estuve en gimnasia y yo con él me sentía pleno porque él me hacía creer que yo era el mejor. Y después, lógicamente, lo tuve a Timoteo y lo tuve el ruso 6 años, que con el ruso nosotros recorrimos un camino ya más grande un camino que fue tremendo, fue hermoso, con muchos pasajes interesantísimos, de crecimiento para todos, veníamos todos de abajo y pudimos evolucionar y llevar a nuestro club a un lugar que antes no había estado en su historia. Y después, como te dije antes, lo tuve el maestro Timoteo. Una lástima que por ahí lo agarré ya de grande, ¿no? Pero realmente era un maestro, con lo cual no puedo decirte uno solo. ¿Sí? Te marco estos 3 entrenadores. Estudié administración de empresas porque tenía que estudiar algo, pero estaba convencido que lo mío apostaba todo por jugar al fútbol. Tenía que estudiar, yo siempre estudié, siempre cumplí con esa parte que mis viejos me exigían. No me lo exigían de una manera como presión, sino, che, loco, prepárate para la vida. Pero yo apostaba, mi cabeza estaba totalmente enfocada hacia el fútbol. Lo otro lo hacía porque sabía que me iba a servir en caso de que el fútbol no pudiera trascender en el fútbol, y que me tenía que preparar. Y siempre lo hice con mucha responsabilidad, pero no porque fuese algo que realmente me gustara. ¿Lo mejor del fútbol es? El fútbol mismo, el juego, el campo, el verde, la pelota. Lo mejor está ahí adentro. Lo mejor del fútbol está ahí adentro. ¿Lo peor del fútbol es? Afuera. y no la gente. Lo mejor del fútbol es que se convirtió en un gran negocio, ¿sí? No un negocio, porque a veces decir negocio parece que fuera algo malo. No, el fútbol se convirtió en una gran industria. Y el crecimiento de eso a veces encamina hacia lugares donde a lo mejor no te permiten disfrutarlo tanto. Por eso no lo digo como algo malo, porque lo que se genera afuera es lo que vos después te permite vivir de esto, ¿no? Entonces no lo digo como algo malo, sino que digo, a lo mejor lo que más se disfruta del fútbol, así sería, es el campo, adentro, lo que se genera adentro. Lo que menos se disfruta del fútbol es todo lo que se genera afuera con todo lo que es la industria, ¿no? Juanca, gracias por este rato con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Un abrazo grande. A vos, un abrazo muy grande y te agradezco mucho por la nota. Juan Carlos Alejandro Olave en la selección de invitados de La Orineta.